mejores recuerdos en una pequeña lista. Hola amigos, bienvenidos a 10. Hoy hablaremos acerca de las supersticiones más famosas del mundo, de cómo surgieron y de sus historias, que son realmente increíbles. Empecemos de una vez con el programa de hoy. Desde el inicio de nuestros tiempos, el hombre ha buscado darle un origen a lo que sucede a su alrededor. En la era primitiva se sentían maravillados ante hechos como la lluvia, el rayo y el crecimiento de las plantas, y aterrorizados ante la ferocidad de la erupción de un volcán, las enfermedades y otros hechos catastróficos. La superstición es un mecanismo evasivo que utilizan las personas cuando no utilizan el hemisferio izquierdo racional, lógico, analítico, adulto y científico. El ser humano a veces, como escapando de aquello que no entiende, trata de compensarlo, busca una respuesta. El mundo entonces se desdobló en lo bueno y lo malo. Así se inició la creación de divinidades. Se le dio vida o extraños poderes a muchas cosas y se empezó a temer la furia de los dioses, a quienes les preparaban rituales y sacrificios. De esta manera también surgieron las supersticiones y los mitos. La gente solía atribuirle poderes extraordinarios a objetos o hechos y llegó a pensar que estos podían atraer la buena o la mala suerte. Las supersticiones es una creencia muy antigua, incluso desde mucho antes de las abuelitas, que ha ido de generación en generación y que todavía se conservan. Y obviamente tienen orígenes, cada una de ellas tiene un origen específico de un porqué, todavía se creen en ellas. La religión reñida con lo pagano y el temor al castigo divino también ejercieron influencia y aunque hoy parecen inofensivas, las supersticiones cobraron muchas vidas inocentes a lo largo de la historia. Quien es supersticioso está utilizando un pensamiento precategorial mágico, primitivo, infantil. El hombre le teme a la oscuridad porque lo asocia con la muerte. Actualmente somos herederos de una serie de supersticiones que solemos seguir casi sin pensar y sin tener la menor idea de dónde provienen y por qué las tenemos. Atribuimos augurios de mala suerte, por ejemplo, a soñar con la caída de un diente o con un mar turbio o revoltoso, o le damos el poder de la buena suerte a una rama de ruda. Las personas siempre le buscan una explicación a las cosas que no le encuentran explicación normalmente, ¿ok? Entonces ellos tratan de hacer algo como para justificarse una mala suerte, una racha de mala suerte o que no les va bien. Entonces, para justificar todo ello, entonces buscan una explicación ya física. Hoy acompáñenos a descubrir cuáles son las supersticiones más populares y cuál es su procedencia. Para los que no creen en ellas, será como un viaje histórico. Y para los que sí, tal vez se den cuenta que son un tanto absurdas o tal vez terminen creyendo aún más en ellas. Desde siglos atrás, los gatos han sido vistos como animales mágicos y misteriosos. Su presencia ha motivado veneración o rechazo en diferentes culturas, generando muchas supersticiones. Hoy, cruzarse con un gato negro es señal de mala suerte, pero esto no fue siempre así. En Egipto, este salamero felino era considerado un animal sagrado. Se creía que era la reencarnación de los dioses y se le relacionaba con Bastet, una diosa representada como una mujer con cabeza de gato que simbolizaba la armonía y felicidad y cuya misión era proteger el hogar. Era tal la importancia que le daban a los gatos que a su muerte la familia se rapaba las cejas en señal de duelo y eran momificados y colocados en un sarcófago de madera, pues se creía que tenían alma. Matar a un gato se castigaba con la pena de muerte. En Roma los gatos eran bien considerados, pues decían que la diosa Diana tomaba en ocasiones su forma. Los vikingos lo relacionaban con Freya, la diosa del amor y la fertilidad, y decían que cuando una boda se celebraba en un buen momento era porque se había alimentado bien al gato, animal favorito de esta divinidad. Países como Inglaterra, Irlanda o Japón también consideraban a este animal como de buen augurio.
La mala reputación de los gatos se inició durante la Edad Media, en la que se les asoció a las brujas. Se decía que estos animales les servían de mensajeros o sirvientes. Incluso se pensaba que estos felinos eran las mismas brujas transformadas y que lo hacían para merodear por las calles o para acudir a sus aquelarres. La imagen del gato se degradó tanto alrededor del siglo XIII que se le relacionaba con un vaticinio funesto. Los gatos negros, preferidos por las brujas según la tradición celta, eran vistos como la reencarnación del diablo. Cuando en Europa se dio la cacería de brujas, el gato fue incluido en esta nefasta persecución, quemándosele en la hoguera junto a su dueña, cuando era acusada de prácticas paganas. La Iglesia alentó el rechazo a estos animales, y su exterminio provocó en Europa el aumento de la población de roedores y por consecuencia la proliferación de la peste bubónica, que acabó con más de 25 millones de personas. Esto generó que en el siglo XVII se reivindicara la crianza del felino. Pero a pesar del paso de los años, la creencia de que si un gato negro se nos cruza tendremos mala suerte no se ha podido erradicar. 3 meses me lo regalaron y a raíz de que ese gato me lo regalaron a mí, de verdad que me pasó cosas muy raras. En las noches suenan los platos, suenan las tazas, siento voces a lo lejos. Entonces yo digo, no puede ser, ¿será cierto? Pues otra cosa que me ha pasado de verdad demasiado rarísima, que yo antes de dormir, obviamente, cierro mis cortinas, me meto a mi dormitorio y me levanto de pronto por un vaso de agua, un vaso de leche, un vaso de naranja, por lo que sea. Y veo las cortinas semiabiertas, no abiertas totalmente, pero semiabiertas. Por eso el gato negro definitivamente yo le tengo un miedo terrible. Para mí es superstición. Yo veo un gato en la casa de alguien, definitivamente o me persino o le rezo a los santos. Y este felino de oscuro pelaje parece destinado a llevar a cuestas esa reputación. Desde tiempos inmemoriales se le ha considerado un elemento poderoso que atrae o aleja los males. La sal fue venerada en la Grecia antigua por proceder de la tierra, del mar y porque nuestro propio cuerpo lo emana en lágrimas o saliva. Se le consideraba protectora frente al maleficio y atrayente de la buena suerte. Con el tiempo, además de ser muy preciada por el buen sabor que le daba a los alimentos, fue cobrando mayor valor místico. Es por eso que se propagó su uso en diversos rituales. Por ejemplo, si se echaba sal en los rincones de una cuadra, el día 1 de abril, se evitaban enfermedades en el ganado. También se usaba para alejar al diablo. Para esto debía trazarse un círculo con sal alrededor del que se quería proteger. Para evitar que un bebé sin bautizar fuera hechizado o recibiera un mal de ojo, se ataba a su ropa un saquito con sal mientras dormía. Asimismo, se acostumbraba a poner un plato con sal debajo de la cama de un enfermo, pues se creía que absorbía el mal. Si se temía que alguien que había entrado a un hogar practicaba la brujería, se solía echar sal al fuego, o se trataba de evitar su regreso tirando sal donde había estado esta persona y quemándola después. Todos estos rituales implicaban derramar sal adrede y con ello se alejaba al mal, pero también podía ser símbolo de mal augurio cuando se caía por descuido o casualidad. Son varias las versiones que tratan de explicar el origen de la sal como mal augurio. Una de ellas deriva de la creencia que Judas derramó sal en la última cena antes de traicionar a Jesús. La otra es que en la antigüedad la sal era muy preciada y costosa. Incluso se usaba como trueque o moneda de pago, y de ahí proviene la palabra salario. Por eso derramarla era un acto desafortunado. Con el tiempo eso se fue transformando en mala suerte. La sal también era utilizada como símbolo de amistad y hospitalidad. Por lo tanto, tirar la sal ofrecida por un anfitrión era presagio de enemistad. Otra creencia afirmaba que cuando se derramaba sal de forma involuntaria, la persona derramaría tantas lágrimas como granos de sal haya tirado. Y quien pisaba sal derramada tendría muchos disgustos. Y si se quería romper la felicidad de una pareja recién casada, se echaba sal en el lecho nupcial. Mitos, rituales, presagios y hasta mal de ojo. La preciada sal ha tenido un gran poder simbólico que continúa hasta hoy. Para protegerse de una posible mala suerte, dicen que se tiene que echar unos cuantos granos por encima del hombro izquierdo. Antiguamente se creía que así se cegaba al diablo que estaba allí al acecho de nuestros errores. Bueno, el por qué no se me puede caer la sal en casa. Definitivamente porque mi madre
Cuando yo era muy pequeña me he acostumbrado que se cae la sal por casualidad, te viene una racha de un periodo, pero así inmenso de mala suerte. Así que, por lo tanto, en casa, ni a mí, ni a mi mamá, ni a mis hijas se les puede caer la sal, porque si no, ya sé las consecuencias. Bueno, Juliana Rengifo no se le va a caer la sal nunca, porque el lugar donde menos para en su casa es en la cocina. No, mentira, gracias Juliana por tu colaboración. Si se me cae la sal a mí, por ejemplo, la limpio, pues, ¿no? Se acabó el tema, no pasa nada. Vamos al corte comercial y regresamos con pasar debajo de una escalera, romper un espejo, abrir un paraguas en interiores, con mucho más, aquí en las supersticiones más famosas del mundo. Esto es 10. Las supersticiones más famosas del mundo. Nuestros mejores recuerdos en una pequeña lista. A mí me gustaría que se hagan un programa sobre los 10 goles más espectaculares hechos en los últimos mundiales, donde tiene que estar indudablemente ese gol de Cubillas a Escocia de tiro libre, lo máximo. Estamos de regreso en el programa de hoy. ¿Qué pasa si abrimos un paraguas en interiores? Si nos levantamos con el pie izquierdo o si, por ejemplo, vemos a la novia antes de la boda. Sigamos con 10. Una boda es uno de los acontecimientos que más tradiciones, creencias y mitos trae consigo. Existe un número impresionante de rituales que deben seguirse o están terminantemente prohibidos si se quiere que el acontecimiento se concrete y que además sea duradero y feliz. Uno de los más difundidos es aquel en que el novio no debe ver a la novia con el traje nupcial antes de la ceremonia porque de hacerlo ésta podría no realizarse o traería mala suerte al futuro matrimonio. No se sabe realmente de dónde viene esta superstición, pero muchos aseguran que proviene de la época en que los matrimonios eran por conveniencia o arreglados entre las familias de la pareja. Se dice que para evitar que el prometido se arrepienta antes de la boda, era impedir que viera a la novia hasta que llegaran al altar. Incluso la novia entraba a la ceremonia con el velo cubriéndole el rostro, y el novio solo podía verla una vez que había dado el sí y ya no había marcha atrás. Otra versión mucho menos escabrosa es la que dice que simplemente se evitaba que el novio vea a su prometida antes, para que no se arruinara la sorpresa de verla tan ataviada y bella, especialmente porque este acontecimiento solo debía ocurrir una vez en la vida de ambos. Con el tiempo, el evitar que se vean derivó en un mal augurio. Pero las bodas traen consigo otras supersticiones que los novios deben seguir si quieren asegurarse un futuro feliz como pareja. Se dice que las novias deben evitar llevar perlas el día de su boda, pues estas simbolizan lágrimas que serán derramadas durante el matrimonio. Otro mito que debe cumplir la novia es no mirarse al espejo completamente ataviada, pues se creía que los dioses podrían sentir envidia de su belleza y castigarla. El velo, atuendo que hoy es opcional, era obligatorio, pues con él la novia se protegía de los hechizos de las brujas, del mal de ojo o de la envidia de las solteronas. Además era un símbolo de pureza. Para el bouquet o adornos de la cabeza estaban prohibidas las margaritas, gardenias, girasoles y hortensias, porque auguraban una relación frágil. El novio también debía vigilar su atuendo, pues si tenía la corbata torcida, significaba que sería infiel. Finalmente se acostumbraba a hacer mucho ruido una vez que los novios se habían casado, para ahuyentar a los malos espíritus. De ahí deriva la costumbre de amarrar latas en el auto de los recién casados. Dios mío, no entiendo por qué nosotros no podemos ver a nuestras esposas antes de casarnos. ¿Por qué no podemos ver? ¿Usted se casó? Claro, me casé, pero no me vio. No creo en eso. ¿Te cambiaste frente a tu esposo? Sí, normal. Normal que él me viera con el vestido de novia. No le he visto con el vestido. No nos vimos antes de... De 10 mujeres que han venido, ¿cuántas creen y cuántas no creen? Más de la mitad piensan que es de mala suerte que el novio las vea con el vestido. Moraleja, las finales no importa si te casas con vestido, sin vestido, desnudo, con ropa de bikini, con lo que sea. Lo importante es la felicidad. Más de uno ha usado esta expresión sin siquiera saber cómo surgió.
Solo sabemos que está estrechamente ligada a esos días en que todo nos sale mal. Pero decir hoy me levanté con el pie izquierdo es una frase tan antigua que no se tiene certeza de dónde viene y cuándo se inició. Ya la novela de Petronio, titulada El Satiricón, escrita en el siglo I, hablaba de la obligación de entrar a una habitación con el pie derecho, y San Crisóstomo en sus homilías a los Efesios refería que salir de un lugar con el pie izquierdo era señal de mala suerte. Parece ser que la tendencia a polarizar las cosas derivó en concluir que lo diestro, por ser el lado que la mayoría de seres humanos usaba, simbolizaba lo bueno o lo positivo, mientras que la izquierda, correspondiente a los zurdos, era antinatural y por lo tanto representaba lo malo o lo negativo. Esta tendencia a satanizar el lado izquierdo fue llevado a diferentes aspectos. Cuando se trataba de una moneda, el reverso de ella representaba la izquierda y en Roma, por ejemplo, se hacían presagios sobre el futuro observando el vuelo de las aves. Si éstas volaban hacia la derecha pronosticaban cosas buenas, pero si volaban hacia la izquierda era un mal augurio. De hecho, la palabra siniestro proviene del latín sinester, que significa izquierda, y con el tiempo esta fue usada para describir algo diabólico. La simbología de la Biblia también ha contribuido a reforzar la idea de que la derecha es el lado correcto. En algunas citas se habla de que los elegidos de Dios están sentados a su derecha y se suele decir que para ese lado está el camino al paraíso. Con el tiempo esta creencia se volvió casi una costumbre que se hacía casi sin pensar. Durante el siglo XIX los pescadores y marineros nunca se subían a sus embarcaciones por babor, es decir, por el lado izquierdo, y aunque resultara más incómodo preferían hacerlo por el lado derecho o estribor. Hoy la expresión levantarse con el pie izquierdo ha degenerado en otras aplicaciones populares que aseguran un día de buena suerte. Por ejemplo, al salir de casa se debe pisar con el pie derecho, lo mismo que para entrar en una casa ajena y evitar traer mala suerte a los que habitan en ella. Al subir las escaleras también se debe pisar el primer escalón con el pie derecho. Si me levanto con el pie izquierdo, perdí todo, me va recontra mal. Así que el pie izquierdo es la única superstición que yo la llevo conmigo todos los días. El pie izquierdo realmente para mí es cosa seria. Como en casi todas las supersticiones, si se comete el fatídico error de levantarse con el pie izquierdo, puede contrarrestarlo haciendo 3 veces la señal de la cruz, volviéndose a acostar y volviéndose a levantar, pero esta vez con el pie derecho. El paraguas, inventado por los chinos, fue creado para resguardarnos de la lluvia y el sol. Sin embargo, para los supersticiosos es también un elemento de cuidado. Se cree que al abrir un paraguas dentro de una casa o cualquier lugar cerrado, se estará llamando a la mala suerte. Su simbología proviene de los parasoles orientales inventados hace 4.000 años y que luego se extendieron por Grecia, Egipto y Persia. Su uso era exclusivo de los reyes para guarecerse. En el exterior de un sol inclemente y cegador, lo que ya era polémico, pues se estaba interrumpiendo la condición divina de la luz y del dios sol, pero era aceptado por considerarse necesario. Pero usarlo en un ambiente cerrado significaba desairar a los dioses, debido a que ya existía cobijo y se consideraba una doble provocación. Por un lado a la dignidad de las divinidades y por el otro al curso del reino de la luz. Esto derivó en la mala suerte y con el tiempo, al introducirse el paraguas a Europa en el siglo XVII, la creencia se difundió. Más aún se vio afianzada, pues los primeros en usarlos fueron los sacerdotes durante los oficios de los difuntos. Así este objeto fue ligado con lo funesto y con la muerte. Otra creencia que se difundió por esos tiempos decía que abrir un paraguas desafiaba la protección que brindaba el hogar a sus habitantes, y este no permitía protección adicional y que por eso constituía un elemento negativo en un lugar cerrado. Si se abría sobre su cabeza, esa persona estaba destinada a morir antes que acabase el año. Como ha ocurrido con algunas supersticiones, estas han sufrido transformaciones permitiendo que se asienten y permanezcan a través de los años. En el caso del paraguas, en varios países no solo es sinónimo de mala suerte el abrirlo en interiores, también lo es si el paraguas se nos cae, pues anuncia una decepción en el plano amoroso o en los negocios. Además, ni se les vaya a ocurrir recogerlo o las cosas se pondrán peor. Debe ser otra persona la que lo haga por nosotros. Si eso no fuera poco,
También está prohibido girarlo como un ventilador o que se vuelva hacia atrás cuando hay mucho viento. Ambas circunstancias espantan a la buena suerte. Hola, me pasa algo, compadre, tú vas a mantener a mis viejos, ¿ah? Ya abrí, no pasa nada, pero voy a asegurarme mejor. Ya, esa es la de gato negro, esa es la manera de poder evitar que venga la mala suerte. No te preocupes, Puchungo, que tú no solamente no tienes mala suerte, sino que en el tema que ya sabemos tienes muchísima buena suerte. Vamos a la pausa y volvemos con barrerse los pies, con pasar debajo de una escalera, con un espejo roto y con mucho más aquí en 10. Ya volvemos. Las supersticiones más famosas del mundo. Nuestros mejores recuerdos en una pequeña lista. Los 10 mejores actores en el cine. ¿Pero de qué? De comedia, pues tiene que ser, puede estar Eddie Murphy, Will Smith también es muy bueno, así que hay muchísimos. Hagan eso, estoy seguro que va a ser un boom. Ya estamos de regreso en 10. Y en esta secuencia, supersticiones como el martes 13, las tijeras y los pies bajo la escoba. Es el número fatídico por excelencia. Se dice que muchos dioses decimoterceros de la antigüedad sufrieron muertes violentas y en el tarot es representado por la muerte. El 13 ha dado lugar a tantos temores que existe una fobia que los describe como la llamada triskaidekafobia. Y si a este número le añadimos los días martes o viernes, hablamos de una superstición enraizada con siglos de historia. La reputación del 13 tiene origen religioso. Varias son las culturas en las que este número no es bien visto. Los vikingos tenían al dios timador Loki, que ocupaba el 13º lugar entre sus divinidades. En la cábala judía se enumeran 13 espíritus malignos y en la Biblia se le vincula con el número de comensales de la Última Cena, en la que el traidor Judas representa ese número y con la llegada del anticristo narrada en el capítulo 13 del Apocalipsis. Pero ¿de dónde surgió eso del martes 13 y el viernes 13? El martes era ya considerado un día desfavorable en la semana para la antigua Roma, pues era el día dedicado a Marte, dios de la guerra, y por lo tanto se le vinculaba con muerte, sangre y catástrofes. Luego se fue ligando este día de la semana al número 13. Incluso los cristianos de la Edad Media creían que la bestia vendría al mundo un martes 13. También surgió eso de que en martes 13 ni te cases ni te embarques. Hoy se le agrega, ni de tu casa te apartes. Respecto al viernes, dos hechos han acrecentado la superstición. El primero está ligado al día de la crucifixión de Jesús, que se realizó un viernes, y el segundo a una maldición que derivó del apresamiento de los miembros de la Orden de los Templarios a cargo del rey Felipe el Hermoso, que ordenó una redada por Francia el viernes 13 de octubre de 1307, despojándolos de sus bienes y luego sometiéndolos a torturas. Para la tradición anglosajona es el viernes 13 el día fatídico y para la española y latina es el martes 13. Este número es equivalente a la mala suerte. Por eso durante esos días se evita celebrar bautizos o casamientos. Hasta 1880 en ciudades como Leipzig, en Alemania, estaba prohibido poner este número en líneas de tranvías o coches. Es tal el rechazo a este número que se evitaba que en una mesa se reunieran 13 personas. En Hollywood, muchas estrellas estipulaban en sus contratos no trabajar los días 13 y los viernes 13 muchos establecimientos no abrían. Hoy muchos hoteles y edificios en el mundo no tienen el piso 13. Justo salí un día, el día 13, y estaba bailando y el taco se me rompió. Me he hecho acordar, se me rompió el taco y era 13. Me dijo, ya ves, bebita, el día 13 es mal agüero. El Rockefeller Center de Nueva York es uno de ellos. En su lugar se suele poner 12 bis o se saltan directamente al 14. Al ser un objeto que corta o puede hacer daño, las tijeras han sido siempre relacionadas con supersticiones y malos augurios. Dependiendo de la localidad, son diversas las situaciones en que las tijeras pueden llamar a la mala suerte. Al parecer, el terror por las tijeras se remonta a la mitología griega, que nos habla de las moiras,
3 divinidades que tenían en sus manos el destino de cada persona. La primera era Cloto, que hilaba la hebra de la vida. La segunda era Láquesis, que decidía la longitud de esta. Y la tercera era Atropos, la que elegía la forma en que moría cada hombre y cortaba con sus tijeras el hilo de la vida. De ahí que se tenía la idea que estos objetos cortantes dirigían el destino o que eran símbolo de malos presagios y hasta de una muerte repentina. Con el pasar de los años, las tijeras no pudieron deshacerse de su mala reputación, y aunque son objetos imprescindibles en una casa y en cientos de oficios, la gente suele tener cuidado con ellas no solo por el simple hecho de la posibilidad de tener un accidente, sino para evitar la mala fortuna. Así, por ejemplo, desde tiempos remotos, jamás se regalaba una tijera. De aceptar una, se debía entregar a cambio una moneda como pago simbólico para alejar el mal. Si una tijera se caía, la forma en que lo hacía tenía varios significados. Si caía apuntando a una mujer, se decía que nunca se iba a casar, y si era casada, que iba a ser objeto de infidelidad. Si al caer se clavaban las 2 puntas, predecían boda, pero si solo se clavaba una punta, pronosticaba un funeral. Otra creencia en torno a las tijeras era que nunca debían dejarse con las cuchillas abiertas, pues traerían miseria y hambre, ni entregarlas o recibirlas directamente en las manos, pues se llamaba a la mala suerte. Igualmente, soñar con tijeras era augurio de dificultades y peleas. Dicen que entregar las tijeras en la mano da mala suerte. Algunos creen, otros no. Vamos a ver cuántos caen. Toma, ¿tú crees que si te doy la tijera en la mano te da mala suerte? No, no tanto. Te doy la tijera. Ya, dámela. Te doy la tijera en la mano. ¿Trae mala suerte? No, no creo. ¿De verdad nunca agarras una tijera? No soy supersticioso, pero por si acaso. Pero como tantos otros objetos a los que se les atribuye poderes simbólicos, las tijeras también tenían gran importancia en los rituales de protección, pues se creía que cortaban las energías negativas. Se usaban, por ejemplo, para espantar a las brujas, colocándolas abiertas en cruz junto a la puerta de entrada de la casa. Colocadas así, solían ponerse cerca al lecho de una mujer a punto de dar a luz para aliviar los dolores. También se predecía el sexo de los niños tirando las tijeras al suelo. Si se clavaban de punta sería niño, si caían planas sería niña. Han sido siempre un elemento útil en la limpieza, pero aunque parezca un tanto inverosímil, las escobas además fueron consideradas como instrumentos mágicos que atraen o alejan la energía. Existen diversas supersticiones que involucran a las escobas. Una de ellas asegura que si se barren los pies de una persona soltera o viuda, la estamos condenando a casarse con un viejo o vieja o a la soltería eterna. Parece ser que son 2 las probables procedencias de estos mitos o supersticiones. La primera y más simple se refiere al propio acto de barrer. Antiguamente se pensaba que la escoba era un instrumento purificador que, según cómo se usara, alejaba todo aquello que nos era desagradable, como la mala suerte, enfermedades o una catástrofe, o se atraía lo que se quería. La segunda la vinculaba con las brujas de la Edad Media. Como hemos visto en películas o relatos, se decía que las escobas eran el medio de transporte con el que acudían a sus reuniones nocturnas para realizar sus sesiones de magia y rituales satánicos. En el tiempo en que se intensificó la cacería de brujas, mucha gente afirmaba que las veían volando sobre sus escobas. Cualquier hecho raro, fatal o inexplicable era vinculado a la hechicería. Se decía que las hechiceras montaban sobre sus escobas para sellar sus alianzas. Desde entonces la escoba era un instrumento al que se le tenía mucho respeto. Diversos mitos alrededor de las escobas se fueron creando, dejando de ser un simple instrumento para barrer el polvo, para convertirse en uno que barría la energía. Por eso era malo que una escoba barra los pies, pues era como si se barriera la energía, y en tiempos en que casarse era de vital importancia, se alejaba a la pareja joven. Barrida de pies para mí es la guachapería más grande del mundo. Hace años me llevan barriendo los pies porque acá corto el pelo todo el día, entonces barro los pies, y no por eso me he casado con una vieja ni con un viejo. Eso me parece realmente patético. Primero que barran su casa antes de barrarse los pies. En Escocia e Irlanda se las usaba para sellar un matrimonio. El ritual consistía en colocar 2 escobas juntas y hacer que la pareja salte sobre ellas para asegurar la fertilidad. Las escobas también se colocaban debajo de las camas para pedir buena salud, o hijos si se trataba del lecho nupcial.
para proteger una casa colocándola tras la ventana en noches de luna llena y bajo la almohada para tener sueños agradables. En cambio, colocada al revés, se buscaba protegerse de personas indeseables. Esta última costumbre proviene de la creencia que, si se ponía una escoba de cabeza cerca de la puerta de entrada cuando se recibía la visita de alguien, presumiblemente brujo, esta no aguantaría la tentación de cogerla y salir volando con ella dejando la casa. Los practicantes de brujería actual suelen incluir en sus rituales a las escobas, pero estas deben ser usadas solo para ese fin, nunca para barrer la casa, pues una escoba ritual no debe tener un uso mundano. Me parece increíble que en algunos hoteles en diversas partes del mundo no exista el piso 13. ¡Qué increíble! Vamos a la pausa y venimos con la recta final del programa. Esto es 10. Las supersticiones más famosas del mundo. Nuestros mejores recuerdos en una pequeña lista. Propongo un 10 de coreógrafos de los mejores de nuestro país. Como ya lo dije, ya estamos en la recta final del programa y en el número 2 de esta lista, ¿qué puede pasar si pasamos debajo de una escalera? Y en el plus de este programa, todo lo contrario, la buena suerte. Veamos. Una de las supersticiones más arraigadas consiste en evitar pasar debajo de una escalera, porque trae mala suerte y aunque muchos dicen no ser supersticiosos, lo cierto es que al estar frente a una prefieren rodearla por las dudas. Hay varias teorías acerca de la procedencia de esta superstición, pero todas tienen un punto en común: el triángulo. Ya sea que se trate de una escalera de 2 lados o de una que se apoya sobre la pared, siempre se forma esta figura geométrica, que en diversas culturas tiene un significado estrechamente ligado a lo sagrado. En Egipto, las escaleras eran símbolos de buena suerte. En sus leyendas, el dios Osiris escapaba del cautiverio usando una. En sus grabados pictóricos las dibujaban para representar el ascenso de sus dioses, y en las tumbas de los reyes se dejaba una para ayudarles a subir al cielo. Tiempo después, la tradición popular identificó este triángulo con la Santísima Trinidad, y por lo tanto pasar debajo de una escalera era un sacrilegio. Esto se acrecentó cuando durante el tiempo de las cruzadas, un cardenal llamado Lautelier determinó que quien pasara debajo de este triángulo sería acusado de hereje y por lo tanto encarcelado. Los cristianos creían también que este triángulo correspondía al que se formó durante la crucifixión para bajar el cuerpo muerto de Cristo. Prueba de eso es que en muchos cuadros se pintaba una escalera cerca a la cruz. Esto derivó en una simbolización de traición y muerte. Existía también la creencia de que el diablo estaba bajo ella furioso por el sacrificio de Jesús para salvar a la humanidad. De ahí la costumbre de santiguarse ante esta imagen para resguardarse de la furia de Lucifer. Otro origen menos religioso que tenía que ver con la muerte era el uso de escaleras para subir o bajar de la horca. Debido a que con ellas se bajaban los cuerpos de los ejecutados, simbolizaba un mal augurio. Han pasado ya varios siglos y esta superstición sigue vigente. Para los que sin darse cuenta pasan debajo de una y temen por su futuro, pueden acudir al ritual antiguo que consistía en cruzar los dedos y escupir una vez bajo la escalera o 3 veces si ya se ha cruzado. Otra costumbre sugiere caminar hacia atrás para salir del fatídico triángulo. Bueno, realmente dicen de que pasar por debajo de una escalera, según las supersticiones, es algo malo. Y es verdad, porque a mí me ha pasado. Así como hay supersticiones que llaman a la mala suerte, la tradición popular también ha atribuido buena fortuna a diversos objetos, hechos o circunstancias. Si tú crees en algo y le das mucha fuerza, ya sea positivo o negativo, eso se va a dar de esa forma. Y utilizando elementos básicos, puedes sencillamente preparar algo que sea para tu prosperidad y te aseguro de que te va a ir bien. Las bodas y todo lo relacionado con la felicidad de la pareja están acompañados de diversos rituales. El tirar arroz a los recién casados es uno de ellos. Esta costumbre proviene de tiempos remotos en los que se arrojaba a los novios todo tipo de granos como el trigo o el arroz, símbolos de la fecundidad y la prosperidad para que la pareja tenga descendencia y un futuro feliz. Otro instrumento al que se le ha dado poderes de buena suerte es la herradura.
Se cree que aleja al diablo. Esto nace de una leyenda en que Sam Dunstan, herrero de profesión, recibió la visita de un hombre que tenía los pies en forma de pezuñas y que le solicitó unas cerraduras. El santo se percató que se trataba de Satanás y lo encadenó a una pared hasta que pidió misericordia y juró que nunca entraría a una casa en donde hubiera una herradura colgada sobre la puerta. Para eso la herradura debe colocarse en forma de U. Los griegos también creían que era un instrumento que protegía contra las brujas. No nos olvidemos de la pata de conejo, que en realidad se originó con la idea de guardar la pata de una liebre. Para los antiguos británicos este animalito era considerado mágico, pero también fue vinculado a las brujas en otras regiones, en donde se decía que ellas se transformaban en liebres para evitar su persecución. Otros atributos que se le daba era curar enfermedades como la gota, el reumatismo y los calambres. En el mundo de las plantas, un trébol de 4 hojas es muy buscado. Se dice que da mucha suerte, sobre todo en los juegos de azar y en el comercio. Esto parece tener origen en la Edad Media, en la que para los cristianos representaba la forma de la cruz de Cristo, y por eso era símbolo de buena suerte. Una leyenda también dice que lo único que se llevó Eva cuando salió del jardín del Edén fue un trébol de 4 hojas. Tocar madera es también otra superstición de los pueblos celtas, que divinizaban a los árboles considerándolos la representación de sus dioses en la tierra. Por tanto, se le veía como un medio de protección contra demonios y la mala suerte, recurriendo a ellos antes de acudir a una batalla. Nació así la costumbre de tocarlos para recibir su buena energía, y esto derivó en tocar algo de madera. Una costumbre que se dice atrae la buena suerte es la de apagar las velas de cumpleaños de un solo soplido. Esto nace en la Alemania de la Edad Media, donde surgió la idea de colocar en las tortas de cumpleañero una vela por cada año que se cumplía. Si se quería dejar atrás el pasado, se debía apagar todas las velas de esa manera. Por eso es importante, en lugar de orientarse hacia la mala suerte, para beneficio futuro, orientarse hacia la buena suerte. Hay muchos elementos que dan buena suerte, sobre todo si creen en ellos. Ya estamos en la última secuencia del programa y en el número 1 de esta lista, las supersticiones más famosas del mundo. ¿Qué puede pasar si se rompe un espejo? Veamos. Todos tenemos por lo menos uno en casa. Han sido objetos útiles como decoración y para alentar un poco la vanidad. Pero los espejos han tenido otros usos a través de los siglos, casi siempre ligados al misticismo o la magia, dando lugar a que se creen un sinnúmero de supersticiones en torno a ellos. Actualmente la más conocida es que si rompemos uno, tendremos 7 años de mala suerte. Un fatídico destino que todos preferimos evitar. Antiguamente muchas sociedades tribales tenían la creencia que el reflejo del ser humano en el agua era su alma, y se pensaba que éste podía separarse de ella. Cuando aparecieron los primeros espejos, esta misma creencia se trasladó a estos objetos. En civilizaciones como la persa o la griega se practicaba la craptomancia, es decir, el arte de la adivinación por medio de un espejo. El ritual consistía en que una persona debía mirar su reflejo hasta quedar en trance. A partir de ese momento se le realizaban varias preguntas. Durante las sesiones de craptomancia, si un espejo se rompía, significaba la muerte, ya que al pensarse que el reflejo era el alma, esta quedaba también destruida con el objeto. Otros pensaban que el objeto se rompía para evitar mostrarnos un desastroso futuro. Estas prácticas adivinatorias siguieron a través de los siglos, siendo muy usadas por la realeza. Se dice que Enrique VII de Inglaterra y Catalina de Médicis recurrían a ella. La Iglesia la consideraba un sacrilegio y en 1326 el Papa Juan XXII amenazó con la excomunión a los que la practicaban, pues también se creía que el demonio habitaba en ellos. Era tal el respeto que se tenía por los espejos que se les retiraba de las habitaciones de las personas enfermas, pues creían que las debilitaba aún más, o cuando alguien moría se debía cubrirlos para evitar que su alma no quedara atrapada. Y además estaba prohibido mirarse en un espejo tras la muerte de alguien, pues de hacerlo seguiría al difunto. Pero ¿de dónde salió eso de los 7 años de mala suerte? Hay 2 teorías. Una dice que los primeros espejos fabricados en Venecia eran tan caros que para evitar que en su traslado o limpieza los empleados los rompan, se propagó el mito de que tenían una maldición que consistía en 7 años de infortunio.
Otra asegura que el espejo es el reflejo de nuestra alma y que la mala suerte al romperlo dura 7 años, pues se cree que el cuerpo se renueva cada vez que se cumple este periodo. La vez pasada se me rompió un espejo y me sentí incómodo porque vi como una seta, una esvástica, una cosa así. Dije, ay, Dios mío, no me voy a traer la salazón para que vea. Es lo que le quedó así. Entonces, yo sí tengo un poco de aprehensión con respecto a la ruptura de espejos. Acá en mi casa hay espejos por todos lados. Los conocedores recomiendan coger los pedazos rotos y colocarlos en una bolsa negra y sacarla de la casa. Algunos incluso sugieren enterrarla en algún lugar o lanzarla a una corriente que vaya con dirección al sur, pues se cree que las aguas lavarán el maleficio. Nuestros mejores recuerdos en una pequeña lista.